Oli, 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 chicos, chicas, chicas, les traigo chismecito, chismecito internacional, chismecito directamente desde Ucrania y Rusia. No te vayas. Pues sí, resulta que yo venía regresando a mi casa de trabajar, como debe de ser, ¿verdad? Y en mi curiosidad me metí a mis redes sociales, fui a X para ver qué estaba pasándole al mundo y encontré que en las tendencias estaba Ucrania y yo dije, ¿ahora qué está pasando en Ucrania? ¿Qué está sucediendo con Rusia? Fui a investigar, me metí y resulta que Donald Trump está presumiendo que ya va a terminar con la guerra en Ucrania y que va a llegar a un buen acuerdo y entonces todos van a salir ganando, pero principalmente los gringos, principalmente los vecinos del norte. Y yo te voy a explicar aquí más o menos cómo estuvo el rollo, más o menos cómo estuvo el show, porque ya me di a la tarea de investigar y te voy a contar tres acontecimientos que me parecieron muy interesantes, muy relevantes. Primero es que resulta que muy temprano, este 12 de febrero, el secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos había estado en Kiev, en Ucrania, platicando con Zelensky. Y estaban llegando a ciertos acuerdos, ciertas conversaciones que tenían que ver con el financiamiento que Ucrania está recibiendo de Estados Unidos. Y una de las cosas más interesantes es que más, menos, Zelensky declaró que Ucrania tiene un gran agradecimiento hacia Estados Unidos, que le deben mucho y que van a seguir cooperando de forma bilateral y que van a seguir aportando hacia la economía estadounidense y a cambio van a seguir recibiendo esta especie de protección que supuestamente el gobierno de Estados Unidos les está dando. Y ya de entrada ahí las declaraciones parecían simpáticas, curiosas y distintas. Pero luego más tarde, durante el día, hay un comunicado de prensa desde la Casa Blanca que indica que Donald Trump tuvo comunicaciones directas con Vladimir Putin vía telefónica. Después de casi 3 años, Estados Unidos vuelve a tener contacto con Rusia y vuelven a dialogar, lo cual básicamente marca como el inicio del restablecimiento de la relación diplomática entre estas dos naciones, cosa que se había roto y que Biden había roto, les digo ya por 2022 más o menos, debido a la invasión rusa en Ucrania. Y bueno, esto obviamente derivó en el corte de las relaciones diplomáticas Estados Unidos-Rusia, además de otros países europeos, y también derivó en las sanciones económicas que se impusieron a Rusia y que a Rusia le hicieron dos cosas, ¿no? Además de mucha risa y mucha gracia. Entonces, pues en ese contexto volvieron a tener una llamada telefónica y cuando termina la llamada telefónica dice Donald Trump, según lo declarado por la Casa Blanca, que estaban muy contentos, que ya saben cómo tiene esta forma bravucona de hablar y que habían llegado a algunos acuerdos y que probablemente en algún punto se reunirían, no dijo exactamente cuándo, pero sí dejó entrever que quizás la primera reunión sería en Arabia Saudita y posteriormente podrían reunirse en Estados Unidos o en Rusia para dialogar sobre diversidad de temas, además del tema del conflicto. Después de esta pequeña introducción, lo que sí dejó muy claro, porque no especificó prácticamente nada, pero sí dejó muy claro que dentro de la negociación que se daría para terminar con la guerra, no estaría incluida la adhesión de Ucrania a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que lo ve muy poco funcional, es decir, no le sirve. Y esto pues para mí representa un triunfo para Moscú, para Putin, porque justamente esa es la razón principal o la razón que originalmente se dio para iniciar el conflicto, que Ucrania estaba buscando su adhesión a la OTAN y que esto traería consigo tropas de la OTAN y de Estados Unidos y probablemente bases militares a las fronteras de Rusia con Ucrania. Entonces, pues, obviamente esto no gustó en Rusia y por eso se habría iniciado el conflicto, además de otras rencillas que ya tenían previas. Más o menos eso fue lo que dejó entrever la Casa Blanca y luego cuando se buscó a Zelensky para hablar con él, Zelensky confirmó esta conversación, dijo sí, efectivamente yo también hablé con Donald Trump habló con Putin y pues estamos buscando la manera de solucionar el conflicto y de ya darle término.
A mí me parece que es un poquito un tema de parte de Zelensky como de resignación, porque no va a obtener prácticamente las cosas que él había prometido como parte de su campaña electoral, etcétera. Y además porque en algún punto también Donald Trump especificó que ya se tendrían que estar realizando elecciones en Ucrania. Recordemos que el año pasado, debido a una ley marcial, se postergaron las elecciones indefinidamente para que Zelensky pudiera mantenerse en el gobierno. Entonces, muy probablemente también se acabe ya el periodo presidencial de Zelensky. Entonces, también creo que eso es una victoria para el Kremlin, para Moscú. Y pues, eso sería un factor también para terminar con este conflicto. Entonces, finalmente también, pues cuando se le preguntó a Putin, pues Putin dijo, hay que ser sensatos, tiene que caber la cordura, vamos a negociar, vamos a platicar con Estados Unidos. Y luego también hizo declaración en el sentido de que lo que Rusia busca es una paz duradera. O sea, ya no quiere entrar en conflicto nuevamente, quiere terminar esto y que ya llevemos la fiesta en paz. Ahora, yo te prometí 3 datos interesantes aparte de este, ¿no? El segundo dato que me parece muy interesante es el tema de lo que dice Europa. Y es que los primeros ministros y representantes de Alemania, España y Francia pues se peinaron, se alarmaron, ¿no? Y declararon que pues no estaban muy contentos ni muy conformes, porque para ellos Europa debe participar en las negociaciones, que es fundamental y es importantísimo. O sea, no quiere que los dejen fuera y que les quiten visibilidad, y deben estar enterados de los acuerdos a los que se llega entre Rusia y Ucrania. Argumentan, entre otras cosas, estabilidad económica, comercio internacional, estabilidad política, etcétera, etcétera. Ya te la sabes, ¿no? Cosas que se han hecho antes también en otro tipo de conflictos. Y bueno, pues esa fue una de las declaraciones más curiosas y cómicas para mí, porque justamente ahora sí queremos hablar, queremos platicar y queremos llegar a un acuerdo. Y después, bastante tiempo después de que se dieron las primeras declaraciones, también en Japón, a través de uno de sus representantes, levantó la voz y dijo, oye, yo también quiero estar supervisando y observando todo este tema y saber qué es lo que sucede y qué es lo que pasa, y quiero estar ahí, ¿no? Quiero estar viendo, quiero estar en modo vigilante. Y ese también fue un dato interesante, y a mí en lo personal me pareció curioso, aunque yo tengo una posible explicación de por qué es que hay este interés global ahora de las superpotencias de estar vigilantes de lo que está ocurriendo en Ucrania y de cómo se va a resolver el conflicto. Y ahorita te lo cuento, no te desesperes, vamos parte por parte. Ahora, ya en el cotilleo, como dicen en España, ya en el chismerío, en el murmullar, han salido diferentes versiones de cuál sería el acuerdo de paz, cómo se llegaría a este acuerdo y cuáles serían las consecuencias para cada uno de los países. Y te voy a mencionar algunas nada más, porque hay muchos rumores, pero hay algunas que se repiten constantemente en la conversación y que pareciera ser que son posibles. La primera de ellas, para mí la más interesante, la más importante, es que Rusia retendría el 20% del territorio ucraniano, que es territorio ya ocupado. O sea, Rusia ya ha ido avanzando en este conflicto, ya ha ido tomando posesión de ciertos territorios ucranianos. Entonces, la resolución sería que Rusia los conservaría, particularmente hasta el 20% de este territorio, y entregaría algunas ciudades que no les son estratégicamente fundamentales. Entonces, esa sería la primera parte del acuerdo, lo cual, si se llega a concretar, pues claramente es otra victoria para Rusia. O sea, siempre supimos que esta guerra la iba a ganar Rusia, y pues aparentemente de esta manera se va a hacer manifiesto y se va a imponer. Luego, otro de los temas es que Estados Unidos tomaría posesión, y esto me parece muy interesante y muy importante, tomaría posesión de las tierras raras en Ucrania. Ucrania ha dependido durante los últimos 3 años del dinero que les ha ido dando el gobierno estadounidense para sostener su guerra, de las armas que les ha ido proporcionando el gobierno estadounidense y la OTAN, y de la deuda que ha ido generando. Entonces va a quedar como un país tremendamente endeudado hacia Estados Unidos, un sistema que los norteamericanos ya han utilizado antes muchas veces, y van a tener que proporcionar
básicamente van a tener que entregar sus tierras raras, ya sabes, estas que producen, o más bien que contienen litio, silicio y estos minerales que ayudan a la producción de las tecnologías modernas y de baterías. Entonces pues van a tener que bajarse los chones básicamente y entregar sus recursos a los estadounidenses. Lo cual sería como una señal inequívoca de que Ucrania perdió esta guerra, porque todavía hay personas que piensan que Ucrania está ganando la guerra, y pues esto sería una señal inequívoca de decir perdimos, tenemos que entregar lo que tenemos, porque no tenemos ya dinero, no tenemos recursos y no tenemos manera de sostener nuestra economía. Ese sería el segundo punto del acuerdo, que también me pareció muy interesante. Por supuesto el que ya te mencioné también, que Ucrania no entraría en la OTAN. O sea, al final era la petición de Zelensky, la constante petición, una y otra vez dijo que era indispensable que Ucrania formara parte de la OTAN a fin de garantizar su protección respecto de Rusia en posibles conflictos futuros. Rusia argumentando siempre que esto no iba a ocurrir mientras Ucrania se mantuviera fuera de la OTAN. Entonces el ejército ruso jamás intervendría y no habría conflicto bélico con Ucrania. Como no sucedió, sí lo hubo, pero ahora garantizan que si se separa o si se le prohíbe la entrada a Ucrania de la OTAN, entonces no habría tal, ¿no? Y entonces no se le permitiría, o no habría ya más invasiones, más conflictos, porque como Putin dijo, lo que ellos buscan es una paz duradera. Entonces eso está interesante. Son 3 puntos interesantes en este convenio. Y pues finalmente lo que te prometí hace unos minutos, ¿por qué Japón, Estados Unidos y Europa están tan interesados en vigilar estos procesos? Pues porque en mi opinión están buscando una rebanada del pastel. Ucrania tiene tierras raras, ¿no? Otros países que también las poseen, como México, Bolivia y otros tantos, han declarado que no están dispuestos a ceder estos territorios a Estados Unidos, sino que la explotación sería propia de cada país y podrían comerciar con Estados Unidos. Entonces, lo que querían los americanos, lo que quieren los europeos y los japoneses también es tener control sobre la producción de ciertos minerales en las tierras raras ucranianas, y parece que lo van a tener a fin de cuentas. Entonces, en conclusión, pues el conflicto terminó donde esperábamos que iba a terminar, o donde la lógica nos decía que iba a terminar. Rusia se impone, Ucrania alargó esto hasta donde pudo, ya no hay más que hacer. Ya Estados Unidos tiene demasiados conflictos internos como para seguir sosteniendo este conflicto bélico. Y además a Donald Trump, por cuestiones de política, economía y estrategia, le conviene ya terminar este conflicto con Rusia para volver a entablar relaciones diplomáticas y probablemente comerciales. Quizás pretenda alejar al gobierno ruso de China, después de que la administración de Biden los impulsó hacia las BRICS y hacia las alianzas con China, Brasil, la India y otros países emergentes. Creo yo que en ese sentido ya es demasiado tarde. Creo que Rusia ya ha ido tomando sus decisiones y ya no hay vuelta para atrás con los BRICS. Y creo que por más que se esfuerce Estados Unidos, ya no va a recuperar la hegemonía que tuvo antes, aunque Trump asegure que sí. Entonces, pues ahí está el chisme. Parece ser que se termina el conflicto Rusia-Ucrania finalmente después de 3 años. Y parece ser que los acuerdos son mucho más convenientes hacia Rusia, lo cual es lógico porque sería la manera en la que este conflicto terminaría. Y parece ser que Zelensky pronto se irá. Yo me imagino que terminará en el exilio. Quizás viva en Nueva York y pronto lo podamos ver en alguna fiesta, en alguna reunión o celebración al lado del presidente Trump. Pues ahí como él solo, habiendo perdido todo lo que alguna vez le prometió al pueblo ucraniano. Pero dime tú aquí en los comentarios qué piensas, qué te parece. ¿Crees que este conflicto tiene todavía más aristas? ¿Crees que este conflicto todavía le queda cuerda? O como dice el presidente Trump, ¿tú piensas que esto ya se terminó y ya no hay mucho que rascarle? Dímelo aquí en caja de comentarios. Recuerda suscribirte, recuerda darle like, recuerda compartir este video con otras personas. Y sobre todo suscribirte, porque eso es lo que yo necesito en estos momentos.
Yo soy Aurora Martínez, Auri Martí, la tía Auri. Y pues te dejo, nos estamos viendo en otro video. Y a ver qué sucede en este conflicto Rusia-Ucrania. Bye.